Que tengan muy buenas noches a todas las personas que me están escuchando. Espero muchísimo, la verdad, que este nuevo video sea de bastante de su agrado y sea bastante comprensible. ¿Ok? Así que bueno, empecemos. Bueno, como dice en el título, este video trata sobre operaciones combinadas. ¿Ok? Así que vamos a explicar cómo se desarrollan estas operaciones. Vamos a comprender cómo se realizan. ¿Por qué se realizan, cierto? Eso es lo principal, comprender, ¿ok? Así que bueno, a ver, pongamos una operación cualquiera que se me pueda ocurrir. Por ejemplo, no sé, a ver, 4 menos 3 por 2 menos, a ver, no sé, a ver, 6 entre 2 menos ya, 7, así. Se me ocurre eso, ¿ok? Una pequeña operación combinada. ¿Y por qué se le dice operación combinada? Porque si ven ahí, están combinando muchos operadores matemáticos. Tenemos una resta, una multiplicación, otra resta, una división y otra resta. Así que una operación combinada prácticamente es un conjunto de operadores matemáticos. ¿Y recuerdan lo que era un operador matemático? ¿Recuerdan en ese video anterior de lo que eran operadores matemáticos? Pues bueno, un operador matemático prácticamente era como una simbolización de todo un proceso matemático. Entonces, una operación combinada es como si fuese el conjunto de procesos matemáticos, por decirlo de esa forma. Ahora, la gran duda es cómo lo resuelvo. Porque miren, yo sé cómo funciona una resta, yo sé cómo funciona una multiplicación, sé cómo funciona esta división y esta otra resta. Sé lo que se hace. La cuestión es saber cuál es el primero, ¿cierto? Ya, eso vamos a tratar de deducirlo esta vez. ¿Y por qué deducirlo y por qué comprenderlo? Porque estoy seguro de que ustedes saben de que hay una jerarquía de operadores matemáticos, ¿cierto? A ver, vayamos a un ejemplo más simple para comprender esto. A ver, ¿qué tal si pongo este pequeño ejemplo? Un ejemplo bien simple. Tengo 16 menos 2. Es una operación muy simple, ¿cierto? 16 menos 2. La respuesta es obvia, ¿cierto? La respuesta es 14. Pero ahora vamos a hacer un cambio en esto. ¿Ya? Este 16 lo voy a expresar como un 4 por 4 menos 2. ¿Mm? Ahora hay que olvidarse de esa jerarquía. ¿Ok? Dicha jerarquía, por ejemplo, a mí me dice que para este caso debe primero realizarse una multiplicación y luego recién la resta. Pero voy a olvidarme de eso por un momento, ¿ok? Vamos a deducir eso de ahí poco a poco, esa jerarquía de operadores matemáticos, ¿ok? Ya. Tengo entonces ahora esto de aquí, que es lo mismo prácticamente, o sea, es simplemente este 16, ahora lo he simbolizado como un 4 por 4, lo he simbolizado como una multiplicación, nada más. Y bueno, como me olvidé de esa jerarquía de operadores matemáticos, ahora voy a resolverlo de esta forma. Por ejemplo, para este caso voy a escribirlo, bueno, igual, pero en este caso, a ver, voy a desarrollar primero la multiplicación. Sería 16 menos 2. Al final esto me da 14, ¿cierto? Ya. Pero ahora se me ocurre desarrollarlo de otra forma. Miren, voy a copiar lo mismo. 4 por 4 menos 2. Ahora, primero yo quiero desarrollar la resta. Quiero desarrollar primero la resta. Sería esto 2 y se multiplica con el 4. Al final obtendría un 8. Y bueno, tú dirás, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿puedo tener dos respuestas de esta pequeña operación? Obviamente no. Una de ellas está mal. Ahora, miren, recuerden, estamos dejando de lado por un momento esa jerarquía de operadores matemáticos, ¿ok? Bueno, a ver. A ver, entonces tratemos de analizar. ¿Cuál es la correcta? Primero, hay que tomar en cuenta esto. Dense cuenta que en ambas situaciones las operaciones de multiplicación y de resta están bien ejecutadas. Eso tómenlo en cuenta bastante. Sí, están bien ejecutadas porque aquí 4 por 4 es 16. Eso es obvio. Eso nadie lo discute. Luego de restarlo con 2 se convierte en 14. Eso también está bien, ¿cierto? Ahora, por esta parte yo decidí primero realizar la resta. 4 menos 2 es 2. Eso también está correcto, es obvio. Eso nadie lo discute. Luego de multiplicarlo con el 4 que me quedaba, me da 8.
Esta multiplicación también está bien. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues obviamente es saber qué operación era primero. Si era multiplicación o era resta. A ver, voy a hacer dos ejemplos para esto. A ver, ahora sí, vamos a tratar de deducir esa jerarquía de operadores matemáticos. ¿Ok? A ver, vamos a borrar esto. Ya, miren. Vamos a tratar de deducir. Vamos a empezar de la base. ¿Ok? Ya. A ver, tenemos en la parte supuestamente dicha jerarquía que me dice. Me dice que los operadores más simples que hay son la suma. ¿Cierto? Pues miren, por ejemplo, tengamos así, la suma. Y bueno, y la resta, ¿no? Ya, tenemos la suma y la resta. ¿Son los operadores más simples que hay? Pues sí, prácticamente son los primeros operadores que se descubrieron, ¿no? Por lógica se diría que así fue, ¿no? Pues digamos se tenía una situación, se tenía una cantidad y otra cantidad, no sé, tales personas tenían cantidades de algo. Y tal vez se preguntaron y dijeron, queremos juntarlos. Y bueno, no sé, tal vez ellos tenían 2 unidades de algo, otra persona tenía 3 unidades de lo mismo y decidieron juntarlo. Al juntarlo, formaron una unidad mayor, una suma. A esa operación simplemente se le llamó suma. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene después? Pues entonces, bueno, claro, se descubrió la suma y la resta también, ¿cierto? O sea, por lógica se empezó a deducir esos pequeños operadores. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con las multiplicaciones, divisiones, en fin, todas esas cosas? Pues miren, ¿recuerdan el video anterior sobre operadores matemáticos? Ya, ¿recuerdan qué era un operador matemático? Era una simbolización de todo un proceso matemático. Ok, entonces, una suma es un operador matemático. ¿Simboliza una operación? Por supuesto. Una suma, prácticamente, o una resta, es tomar una cantidad de números con otra cantidad de números, juntarlos o restarlos. Nada más. Ahora, ¿qué es una multiplicación después? O sea, lo que sigue. Por ejemplo, si yo te pusiera esta multiplicación súper simple, 4 por 5. La respuesta es 20, ¿cierto? Pero no me interesa en este momento la respuesta. Quiero que analices el proceso que está ocurriendo acá. 4 por 5. ¿Qué estoy tratando de decirte? Recuerden que era un operador matemático, nuevamente se los digo, era una simbolización de todo un proceso. Para este caso, para la multiplicación, una multiplicación, ¿qué simboliza? Una multiplicación es la simbolización de una sumatoria. ¿Por qué? Porque recuerden, 4 por 5 es lo mismo. ¿Qué cosa? Que sumar el número 4, pues 5 veces, ¿cierto? Es lo mismo, ¿cierto? O sea, acabo de simbolizar todo esto de sumatoria en una multiplicación. Bueno, y puedo hacerlo al revés si gusta. Puede ser 5 por 4, ¿verdad? Y también cumple lo mismo. O sea, voy a sumar el número 5 4 veces. ¿Ya? Y bueno, la cuestión es que al final obtengo el mismo resultado. Pero me interesa el proceso. Miren, acabo de simbolizar una sumatoria con una multiplicación. ¿Me entienden? Es como si la multiplicación englobara a la suma. ¿Me entienden? Entonces, a ver, entonces podemos deducir en este caso que una multiplicación está más arriba que una suma o una resta, ¿cierto? Que está acá. O sea, está en un escalón más arribita nada más. Ahora, una división. ¿Qué es una división? O sea, una división tiene el mismo rango que una multiplicación. Según la jerarquía, sí. Pero a ver, ¿por qué? ¿Mm? A ver, nuevamente, una multiplicación era una simbolización de una sumatoria, ¿cierto? Ahora, ¿una división qué es entonces? ¿Mm? Por ejemplo, a ver, tengo esta división súper simple, 6 entre 3. Yo sé que la respuesta es 2, pero igualmente, no quiero la respuesta, quiero que analicen esto. 6 entre 2. A ver, a mí me gusta la verdad leer las divisiones, las fórmulas así, como una forma de lectura. O sea, me gusta a mí leerlas como en forma de oración, las divisiones, las ecuaciones. Así me gusta a mí hacerlo, la verdad. Por ejemplo, no sé, les doy el ejemplo de presión.
Por ejemplo, presión es igual a ¿quién? A fuerza sobre área, ¿cierto? Ya, esa es la forma simple. Fuerza sobre área es igual a presión. Pero bueno, a mí no me gusta decirlo así, me gusta hacerlo de otra forma. Quiero hacerlo como una oración. Y bueno, lo diría así. ¿Presión es igual a qué? Presión es igual a una cierta fuerza, a una determinada fuerza, aplicada sobre una determinada área. Eso es una presión. Entonces, como que le das más sentido, ¿cierto? A ver, nuevamente. Una cierta presión, digo, una cierta fuerza, hace, una cierta fuerza es aplicada sobre una determinada área. Esa acción, eso es presión. Entonces, como que le da más sentido, ¿cierto? Ya, igual acá. 6 entre 3. O sea, ¿qué estoy tratando de decirte? Estoy tratando de decirte que tengo 6 unidades. No sé, los tengo así. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Algo, un ejemplo bien simple. Tengo 6 unidades y los voy a agrupar cada 3. Entonces, cojo 3 de ellos y otros 3. Los voy agrupando cada 3. Y veo que es exacto. Y veo que las agrupaciones son exactos. No me sobran ni tampoco me falta. Pero ¿cuántas agrupaciones formo? Pues formo 2. Por eso la división de 6 entre 3 es 2. Al menos una idea de cómo funciona una división. Que sé cómo que para ti sé que es fácil, pero al menos espero que comprendas esta parte. Ya. Una división tiene el mismo rango que una multiplicación. Pues sí. ¿Y por qué? Pues una división es lo mismo que una multiplicación. O sea, una división simplemente es otra multiplicación más. Por ejemplo, yo les pongo a ver, el de aquí. 6 entre 3. Yo lo puedo hacer de esta forma, si yo quiero. 6 por un tercio. Por supuesto que lo puedo hacer, es lo mismo. Pero miren, tengo una multiplicación. O sea, una división es otra multiplicación más. Nada más, solo es eso. Solo es eso. Entonces, obviamente, si una división es otra multiplicación, entonces tienen el mismo rango. Están arriba de una suma y que una resta. Ahora, a ver, sigamos. Miren, a ver, nuevamente remasemos. Una suma o una resta es, digamos, la unidad de la multiplicación y división. O sea, una multiplicación es el conjunto de sumatorias o de restas, ¿cierto? Ahora, ¿habrá tal vez un operador matemático que sea el conjunto de multiplicaciones? ¿Mm? ¿O que esté compuesto por multiplicaciones? Pues sí, por supuesto que las hay. ¿Quién es? Pues la potencia. A ver, no sé, a ver. A a la n. O ya. La potencia y la radicación. Entonces, ¿la potencia y la radicación están arriba que una multiplicación? Por supuesto que sí. ¿Y por qué? Porque una radicación y una potencia engloban las multiplicaciones o divisiones. Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo, ¿qué me está dando a entender? Yo sé que la respuesta es 8, pero quiero el proceso, nuevamente. Solamente quiero el proceso. ¿Qué me está dando a entender esto? 2 al cubo me está dando a entender que este número 2 se va a multiplicar 3 veces. ¿Ok? Está, miren. Acabo de simbolizar esta serie de multiplicaciones con una potencia. ¿Mm? Solo eso. Igual, una radicación es lo mismo. Una radicación, por ejemplo, tengo raíz de 2, raíz cuadrada de 2. ¿Esto es lo mismo que raíz a la 1 medio? Por supuesto, es otra potencia más, solo que expresada como un exponente fraccionario, pero igual es una potencia. Entonces, están en el mismo rango y por lo tanto son superiores a una multiplicación y a una división. ¿Me entienden? Y ya está, miren, acabamos de deducir una pequeña jerarquía. Acabamos de deducir que la multiplicación, digo, claro, la multiplicación depende de la suma y que la potencia depende de la multiplicación. Así, una pequeña escala. Entonces, con esto podemos comprender, digamos, a ver, ahora sí podemos, a ver, con esta información, a ver, vamos ahora sí a resolver el pequeño ejercicio. A ver. El pequeño ejercicio anterior tenía esta forma, ¿cierto? 4 por 4 menos 2. La duda era, ¿cuál es el primero? ¿Multiplicación o una resta? ¿Cierto? Porque no sabíamos nada de esa jerarquía. Pero acabamos de deducir una idea.
de quién tal vez tenga más rango que otro, ¿cierto? Pues bueno, según esta pequeña jerarquía que acabamos de deducir hace unos momentos, podemos deducir que primero es la multiplicación, que en este caso es 16 menos 2, y al final obtendría 14. Ya, esa es una forma. Pero ahora, a ver, no quiero depender de esa jerarquía. A ver, ¿habrá otra forma de comprender que tal vez una multiplicación tiene mayor rango que una resta? Pues sí, a ver, hagamos otro ejemplo. Miren, a ver, vamos a hacer el ejemplo de... A ver, vamos a hacerlo con frutas. Vamos a hacer otro ejemplo de deducción así de jerarquías, pero a ver, a otro estilo. No sé, por ejemplo, yo tengo 3p. 3p. Ahora, ¿3p qué? O sea, ¿qué me representa ese 3p? Digamos que el ejemplo que quiero hacer, lo quiero hacer con frutas. ¿Ok? Ya tengo 3p, o sea, 3 plátanos. No sé, se me ocurre sumarle más plátanos. O sea, tengo 3p más 1p más 2p. Y así, voy sumando, sumando, sumando. O sea, voy juntando más y más y más platanitos. ¿Qué voy a obtener al final? Voy a obtener obviamente un número más grande pues, de plátanos. Pero esta es la idea, ahí enfoca en esa parte. Estoy sumando plátanos, estoy sumando cantidades de lo mismo. Miren, tengo 3 plátanos, tengo un plátano, 2 plátanos. O sea, estoy sumando cantidades nada más, pero de lo mismo. Recuerden esa parte, estoy sumando muchas cosas de lo mismo, ¿ok? Ya, ahora, voy sumando más, obtengo un número mayor. Pero ahora cambiemos todo. A ver, hagamos algo diferente. Por ejemplo, tengo 3p por una parte, ¿cierto? 3p, 3 plátanos. Ahora no le voy a sumar más p. Voy a hacer algo distinto. Voy a sumarle un j. Ahora les pregunto, ¿puedo realizar esa suma? ¿Puedo realizar esa suma de 3p más un j? ¿Puedo obtener un solo resultado? No se puede. No se puede. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué no se puede? Pues miren, ¿recuerdan lo de hace unos momentos? Yo sumaba puros p, 3p, 2p, 5p, en fin. Al final obtendría un número mayor de p, o sea, un número mayor de plátanos, ¿cierto? Ya. Pues ahora estoy sumando cosas diferentes. Ahí está la idea. Estoy sumando ahora cantidades, o sea, tengo 3 y 1, son cantidades, pero cantidades de cosas diferentes. Ahí está la idea. Estoy sumando cosas diferentes. ¿Creen que esas dos cosas diferentes las puedo sumar, mezclar y me den un solo resultado? Pues no, no puedo. Porque como dije hace unos momentos, son cosas diferentes. No se puede mezclar así nada más. ¿Me entienden? A menos que, por ejemplo, a ver, digamos que un J sea un jugo de plátanos. ¿Ya? Sea un jugo de plátanos. O sea, estoy tratando de sumar 3p, o sea, 3 plátanos de una planta sacaditas recién de la planta. Y ahora los quiero sumar un J, o sea, una jarra de jugo de plátano. ¿Crees que lo puedo sumar así nada más? No, no se puede. A menos que pase qué cosa. A menos, por ejemplo, yo que sepa, por ejemplo, un J. ¿Cuántos plátanos se usó para ese J? Digamos que para realizarse un J se usaron 7p. Entonces, ahora, este valor, que es el equivalente a este valor sí se puede sumar con el 3p. Por supuesto que ahora sí se puede. Esto sí lo puedo sumar con esto. Y al final, ¿qué obtendría? Un 10p. Miren, ¿qué sucedió? Cosas que yo quería sumar, pero que representaban cosas distintas, no se podían sumar en primera instancia. ¿Pero qué sucedió? Uno de ellos tuvo que pasar al mismo idioma que el otro de aquí, o sea, tuvo que pasar a los mismos términos que estaba el otro, para recién realizarse la suma. ¿Me entienden? Entonces, ahora sí se pudo realizar. ¿Me comprenden la idea? Pues ahora apliquemos eso en el ejercicio. Para recordar, ¿qué pasó? O sea, expresé este 16 como un 4 por 4. Ok. Pero analicemos primero acá. Era una pequeña diferencia entre dos números muy simples, ¿cierto? Un 16
y un 2. Se iba a ejecutar una diferencia. ¿Por qué? Porque miren, estaban expresados en su forma más simple. Por eso era muy fácil deducir quién era la respuesta, ¿verdad? 16 menos 2, pues 14. Pero luego hicimos un cambio. Hicimos que este 16 pasase a ser un 4 por 4. ¿Qué pasó? Acabamos de expresar el 16 en términos diferentes. Acabamos de cambiarle su idioma, por decirlo de esa forma. Acabamos de cambiar su idioma, nada más. Entonces, este 16, que antes estaba expresado como un 16, pasó a ser un 4 por 4. Cambió rotundamente su forma de expresión. Pero mientras que el 2, no. El 2 siguió siendo el mismo. Ahora, recuerden lo del ejemplo anterior. Tengo dos cosas diferentes. Dos cosas que expresan cantidades, pero que expresan cosas diferentes. ¿Creen que los puedo juntar? Bueno, que en este caso es una diferencia. ¿Creen que los puedo restar con tanta facilidad? No, no puedo. No puedo porque están expresados en distintos términos. Otra cosa más, a ver, otra cosa que podría yo por lógica hacer. Miren, tengo este 4 por 4. En mi conciencia yo sé que es un 16. Pues miren, imaginemos que este 4 por 4 sea como un ciclo, que sea como un pequeño circuito. Y que en ese pequeño circuito está el 16, digo, está el 4 y este otro 4. Ahí están, en ese pequeño ciclo, en ese pequeño circuito, están el 4 y el 4 y están unidos mediante esa multiplicación. ¿Cree que sería lo correcto que venga un 2 externo, y venga y coja uno de esos elementos y que ese elemento que cogió salga y haga una operación distinta afuera? No, no es correcto. Este es un ciclo. Si queremos hacer operaciones con este pequeño ciclo, con este pequeño circuito, deberíamos llevarlo a su forma más simple. ¿Y quién es su forma más simple? Pues sería desarrollando efectivamente esta multiplicación, que sería 16. Y recién ahí, miren, este 16 y este 2 están expresados en su forma más simple. Pues sí, bueno, yo le digo así, forma simple. ¿Ok? ¿Están expresados en su forma más simple? Pues sí. Entonces ahora sí, con mucha confianza, puedo realizar la diferencia, que al final me dio 14. ¿Ok? Así que bueno, espero me hayan comprendido esa partecita. A ver, pero ahora pongámoslo un poquito a ver más complicado. Bien, voy analizando nuevamente. ¿Qué operaciones tengo? Tengo pues un seno, tengo una resta, tengo en este caso una radicación, que es lo mismo que una potencia. Tengo una división, tengo otra resta y tengo un logaritmo. O sea, tengo ahí, bueno, ahora sí, tengo más operadores matemáticos. Ahora, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, ahora sí, ahora que ya comprendemos esa dicha jerarquía, ¿qué podemos asumir? Recuerden, ¿quién eran los operadores matemáticos de más bajo rango? Eran pues las sumas y las restas. Entonces, uno sobreentiende que debemos llevar, por ejemplo, esta operación combinada, llevarlo al final a sumas y restas. Entonces, sobreentiendo de que estas pequeñas diferencias, porque bueno, no hay sumas, esas pequeñas diferencias deben realizarse al final. ¿Mm? Sí, deben realizarse al final. ¿Por qué? Las restas y las sumas se deben realizar con los números más simples que hay. O sea, un 1 menos 2 ya es súper fácil de deducir, ¿cierto? Porque porque están en su forma más simple. Esto es menos 1. Pero ¿qué tal si esto lo expreso como, a ver, el 1 es lo mismo que seno de 90 menos, a ver, 2. ¿Crees que es ahora fácil deducir cuánto es seno de 90 grados menos 2? No es fácil. ¿Por qué? Porque miren cómo está expresado este 1. Está expresado como un seno de 90. Entonces, obviamente no, me complica mucho. Entonces, debo empezar primero a, a todos esos simbolitos que se me hacen desconocidos a mí, llevarlos a una forma muy simple, para luego recién realizar las operaciones. Entonces, a ver, si yo veo un seno de 90 y quiero que se realice una resta con la raíz cúbica de 27, pues es imposible. ¿Cómo yo podría calcular eso? No, debo empezar por partes. Entonces primero voy ejecutando por partecitas estos valores. Voy convirtiendo estas expresiones que yo veo, logaritmos y senos, convertirlos en algo simple.
Pues bueno, tengo seno de 90, eso es lo mismo que 1, ¿cierto? Por ejemplo acá, esta división está ejecutando, se quiere realizar de esta forma. Quiero dividir raíz cúbica de 27 entre 3. ¿Creen que en primera instancia puedo dividirlo así nada más? Obviamente no puedo, porque miren, el 3 está en su forma más simple, eso ni dudarlo. Pero miren, raíz cúbica de 27, ¿está en su forma simple? No, tiene raíces. Tengo que desdoblar esa cosa y llevarlo a una forma simple. Por ejemplo, raíz cúbica de 27 pues es 3 entre 3. Ya está, ahí queda por un momento. Luego, ahora, logaritmo en base 7 de 49, ¿cuánto es? A ver, el pequeño videito de logaritmo, recordarán, creo que duraba como 3 minutos nada más. Pero ya, ¿cómo era ese pequeño logaritmo? A ver, ¿cómo funcionaba un logaritmo? Por ejemplo, tengo logaritmo en base 7 de 49. O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo trabaja un logaritmo? Miren, un logaritmo trabaja de esta forma. Logaritmo en base 7 de 49. Me está diciendo que quiero que el 7 sea igual al 49. Pero necesito un exponente. ¿Y quién es ese exponente? ¿O quién sería el dicho exponente que haga que el 7 elevado a ese exponente que quiero pensar sea igual al 49? Pues el 2, porque 7 al cuadrado o 7 elevado a la 2 es 49. Entonces, toda esta cosa, logaritmo en base 7 de 49, simplemente es 2. Nada más, solo eso. Entonces, ahora ya puedo empezar a restar así. Bueno, todavía simplemente faltaría el de acá, llevarlo a su forma más simple. 3 entre 3 es 1 menos 2. Y ahora sí ya puedo realizar esta pequeña diferencia y bueno, y suma. Y ya está. ¿Ven? Así se resolvería una ecuación, una operación combinada, ¿no? Llevando cada término que nos parece muy complicado, llevarlo a su forma simple y así poco a poco al final llegar a sumas y restas. Y ya está. Así se resolvería una operación combinada. Ahora, pongámoslo algo, a ver, hay que añadirle algo, porque aquí hay una situación que todavía no he puesto. Miren, a ver, hagamos esta pequeña operación, que no involucra nada de senos, ni cosenos, ni logaritmos. Van a ver, es algo bien simple. Tengo 4 entre 2 por 2. A ver. Miren, tengo una cosa súper simple. Pero ahora saber cuál es la respuesta. Miren, ¿qué tal si hago esto? Divido 4 entre 2, ¿cuánto es? Es 2, ¿cierto? Lo multiplico con este 2, al final me dio como resultado 4, ¿verdad? Ya. Pero, a ver, ¿qué tal si hago ahora una cosa distinta? ¿Qué tal si multiplico 2 por 2 y al final me dio 4 y lo divido con este 4? O sea, 4 entre 4, 1. ¿Qué pasó? A ver, dos cosas, dos respuestas diferentes. ¿Puede suceder eso? Obviamente no puede. Tiene que haber una sola respuesta. Ahora, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿cómo podríamos deducir eso? ¿Mm? Pues aquí entra muy importante eh, poner las paréntesis. Sí, porque miren, a ver, no sé por qué lo borré, pero ya. 4 entre 2 por 2. ¿Cierto? Miren, es muy importante el uso de paréntesis. Bastante. ¿Y por qué? ¿En qué sentido tiene esto? Pues miren, yo si me enfoco en la división, diría que 4 está siendo dividido entre el 2, ¿cierto? O sea que el denominador de este 4 es simplemente el 2. Y ejecutaría así, ¿no? 4 entre 2 es 2 y luego multiplico con este otro 2 y me da como resultado 4. Pero no, tal vez se me ocurre ahora otra cosa. Se me ocurre que el 4 tiene que como denominador al 2 por 2. O sea, como si yo asumiera que el 4 está siendo dividido por la multiplicación de 2 por 2. A ver, con esta paréntesis, ¿qué me da a entender? Me da a entender que el número 4 va a ser dividido entre la multiplicación de 2 por 2. Entonces, uy, canijo. Entonces 4, 2 por 2 es 4. Y bueno, esto es 1, ¿cierto? Eso es exactamente por la paréntesis, ¿cierto? Pero la paréntesis no está. ¿Cómo puedo desarrollarlo? A ver, ¿cómo puedo desarrollar eso si no está una paréntesis?
Pues déjame decirte que ambas situaciones que acaba de pasar pueden ser correctas. ¿Por qué? Porque no hay paréntesis. O sea, yo con tanta facilidad puedo asumir de que el 4 está siendo dividido solamente por el 2, ¿no? Y que primero voy a ejecutar esto y luego recién lo multiplicaré con el 2. O también puedo asumir con tanta facilidad que el 4 va a ser dividido entre el 2 por 2. Y puedo hacerlo por la otra forma. Para concluir, ¿cuál sería la respuesta de esta pequeña operación? Pues podrían ser las dos. A menos que, ¿qué? Que simplemente se use una paréntesis y me diga esto, por ejemplo. Con una paréntesis, yo ya asumo con tanta facilidad que el 4 va a ser dividido entre esta multiplicación. Y que primero debo ejecutar esta multiplicación para saber quién es ese denominador. Y ese denominador recién va a dividir el 4, ¿cierto? Pero si la paréntesis me sale acá, me da a entender de que todo este número, por algo es la paréntesis, porque engloba un número, que este número que está acá, que está expresado como una división, va a multiplicarse con este 2. Entonces, primero debo saber quién es este número para recién multiplicarlo con el otro 2. Entonces, esa paréntesis es muy importante. ¿Ok? Es bastante importante. ¿Y en qué forma? Miren. A ver, un ejemplo más. ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si digo esto? A ver, un número A más un número B, esa sumatoria va a ser multiplicado por un número C. A ver, nuevamente, un número A y un número B, esa sumatoria va a ser multiplicado por un número C. O sea, un número A más un número B, esta sumatoria va a ser multiplicado por un número C. ¿Qué pasaría si no pusiera esa paréntesis? Yo asumiría fácilmente que voy a primero multiplicar el B por el C, que me da un D, por ejemplo, y que al final voy a sumarlo con un A. Eso yo lo puedo asumir con tanta facilidad si no estuviera la paréntesis. Pero bueno, está la paréntesis. ¿Qué me da a entender? De que la paréntesis aquí engloba un número que todavía no lo conozco, que lo puedo saber sumando estas cantidades. Y que recién ese número que está escondido aquí, recién se va a multiplicar con el C. ¿Ven la importancia bastante de las paréntesis? Pues bueno, esto sería todo en este caso para este vídeo. Espero les haya gustado muchísimo, que lo hayan comprendido, porque no hemos hecho muchos ejercicios, ¿cierto? Lo que mi intención era simplemente explicar ese proceso, cómo se resuelve. Y estoy seguro que si lo comprendiste, puedes hacer cualquier ejercicio, cualquier operación combinada. ¿Ok? Así que espero te haya gustado y gracias.